Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y los levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, Ok, hijo hasta de ahí, pastor. Zacarías. Hasta ahí. Creo que Al llegamos 4. ahí, sí, está bien, perfecto. Vamos Ok. a dejarlo ahí, porque realmente lo que quería era tomar la idea. Creo que me pasé yo mismo con la cita del versículo. Le dije hasta el 4 y realmente era hasta el 3. Gracias, mi amado pastor Vidal, pastor de la Iglesia Bíblica Cristiana allá en San Cristóbal. Un saludo a todos los hermanos que están con nosotros de San Cristóbal. Preciosa, preciosa ciudad, preciosa iglesia. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Hermanos, estamos aquí delante de lo que son principios de organización. Así que vamos a comenzar respondiendo la pregunta. ¿Por qué este énfasis de Nehemías en la organización del pueblo? Porque eso es todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Creo que el primer pensamiento que se desprende, no solo del libro, sino también de la idea misma de lo que nos presentan estos capítulos, es que la organización del pueblo es clave para que se preserven los frutos del obrar de Dios en la restauración. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha movido, todo lo que Dios ha removido también, hasta este momento, podríamos decir las conquistas que han venido como consecuencia del avivamiento, podrían sencillamente haberse perdido si no se hubieran tomado las medidas de orden, de ubicación y de asignación que Nehemías ejecutó en estos capítulos 11 al 12, 26. En otras palabras, sin organización, mis queridos hermanos, sin organización no hay preservación de frutos. Sin organización, nosotros podemos llegar al punto de ver que todo el esfuerzo de restaurar a alguien o algo se puede echar a perder. Sin organización, podemos plantear que no se puede mantener encendida la llama del avivamiento. Sin organización estamos expuestos a que el enemigo destruya lo que Dios ha construido. Sin organización, yo creo que Dios no es glorificado. ¿Cuántos creen que Dios no se glorifica en el desorden? Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Así que el tema organización, hermano, tiene que ver con este hecho directo de que el pueblo ha entrado en un proceso de avivamiento, de restauración espiritual, de reencuentro con Dios. Y queremos plantear que esto no es solamente con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos ejemplos de que hubo necesidad de organización posterior a grandes movimientos que Dios produjo. Sitúese, por ejemplo, al principio de la predicación del Evangelio, cuando los apóstoles comenzaron este gran avivamiento, Hechos capítulo 2, miles de personas convertidas a Cristo. Y lo que pasa en los capítulos 3, 4 y 5 es ver cómo todo este pueblo comienza a organizarse alrededor de esto que Dios está haciendo. Se organiza la iglesia para suplir para las necesidades de la gente. Se organiza la iglesia, inclusive los apóstoles le dicen a las personas: cojan ustedes gente que esté en las mesas, porque nosotros nos vamos a ocupar de la predicación de la palabra y de la oración. Se organiza el pueblo porque Dios ha hecho algo tan grande que ha producido frutos, y esos frutos tienen que preservarse. Y hemos visto, y esta es la realidad, hermano, cómo muchas veces Dios ha traído bendición de salvación en campañas evangelísticas, en movimientos misioneros, en movimientos sociales, y a veces por falta de organización, hermanos, muchos de esos frutos que hemos adquirido en esos mover de Dios sencillamente se pierden. Personas se van al mundo o se van a otras iglesias. Los frutos de quizás una acción social que hemos producido no se preservan porque no hay organización y las cosas se echan a perder. Entonces Dios está llamándonos
a través de esta presentación del libro de Nehemías, a que tengamos en consideración la importancia de la organización para preservar los frutos de la restauración y para preservar la llama del avivamiento, para mantenerla encendida. Mire lo que le pasó, por ejemplo, al apóstol Pablo cuando salió a predicar el evangelio de misiones, hermano, en todo el Nuevo Testamento. Cómo Dios comenzó a obrar en Éfeso, en lugares donde él iba a predicar la palabra, en Creta, en todo lugar. Ahí estaba Dios moviéndose a través del apóstol Pablo. ¿Y qué continuó? Inmediatamente Dios produjo esas acciones del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, de Silas, de Bernabé, de Timoteo, de los compañeros que estaban con él. Inmediatamente, organización. Organización. Ahí está Pablo escribiéndole a Timoteo y diciéndole: para eso te dejé en Creta, para que pongas ancianos. Y aquí está la lista de las condiciones. O sea, organiza Timoteo, para que preserves los frutos de las cosas que Dios está haciendo y ha estado haciendo. Volviendo al capítulo número 11, mis amados hermanos, encontramos que hay tres enfoques cruciales que nos presenta lo que sucede en estos capítulos. El primero es la repoblación de Jerusalén. El segundo es la ocupación de las ciudades aledañas por judíos. Y el tercero, el establecimiento del ministerio sacerdotal de los levitas en torno a la alabanza. Hermano, yo estoy deseoso de llegar al punto número 3, porque hemos descubierto algo poderoso y maravilloso en este pasaje de escritura, que realmente en los estudios que he hecho de Nehemías, particularmente, y esto lo digo humildemente, hermano, yo mismo pasé por alto. Pero al hacer un acercamiento al texto, descubrimos, hermano, que así como se restauró la palabra de Dios para ser leída, escuchada, enseñada y aprendida, también Dios se ocupó de que se restaurara un elemento tan importante para el pueblo de Dios como es la alabanza. Así que repito, quiero llegar rápidamente a este tercer enfoque en la reorganización que trae Nehemías dentro del pueblo, pero primero, por supuesto, tenemos que pasar por número 1 y número 2. Número 1, la repoblación de Jerusalén, y el segundo, la ocupación de las ciudades aledañas por parte de los judíos. Y mis queridos hermanos, ¿cuántos recuerdan cuando estudiamos capítulo 7 del libro de Nehemías? ¿Usted recuerda la lista de todos esos nombres? Hoy vamos a ver muchos nombres también, pero en el capítulo 7 hubo muchos nombres. ¿Lo recuerdan? Muchos nombres. Una lista inmensa. Exactamente, ¿verdad, pastor? Una lista casi interminable de nombres. Muchos nombres. Pero hay una acotación, hay una nota que Nehemías nos da en el versículo 4 del capítulo 7. Y yo quisiera que usted regresara conmigo, por favor, al capítulo 7, versículo 4 del libro de Nehemías. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Esta es la nota que nos da Nehemías en cuanto a lo que era la condición de la ciudad. Si seguimos rebuscando un poquito más en la historia, usted recuerda también que esta reconstrucción de muros y esta reconstrucción de puertas y este avivamiento en torno a Jerusalén le molestó grandemente a los enemigos de Dios. Le molestó grandemente a los enemigos que estaban acechando continuamente y planearon, fraguaron, maquinaron para detener la obra. Así que el hecho de que esta ciudad esté reorganizada y reconstruida es, vamos a decirlo así, como una declaración de derrota para los enemigos. Por lo cual lo que vamos a ver a continuación, hermano, tiene que ver con el hecho de que Nehemías quiere preservar esta conquista que se ha logrado en contra de aquellos que son los enemigos del pueblo de Israel. Y yo voy a saltar versículos porque la manera en que vamos a hacer este estudio en esta noche no es tan consecutiva como lo hemos hecho anteriormente, sino que hay aspectos muy particulares que se distribuyen a lo largo de toda la lectura, a lo largo de todo el escrito, y vamos a descubrirlo punto por punto. ¿Qué les parece?
En primer lugar, la palabra del Señor nos invita a que nosotros veamos lo que fue la ocupación de Jerusalén. Usted recuerda que son tres enfoques: ocupación de Jerusalén, las ciudades de alrededor y la restauración de los ministerios de alabanza con los levitas. Mire lo que dice en primer lugar el versículo número 1. Lo leyó el pastor Vidal hace un momentito. Dice el versículo número 1: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Esta selección de Nehemías en cuanto a jefes del pueblo ocupando a Jerusalén, nos habla a nosotros de que la ocupación del pueblo y la distribución de las ciudades no fue un asunto medalaganario. En otras palabras, esto no fue, estamos avivados, estamos contentos, cada quien coja un pedazo. No fue así. Hubo un sistema, hubo una planificación, hubo un orden. Y se decidió, me imagino que con la asamblea, el pueblo, los líderes, que los jefes del pueblo se iban a quedar en Jerusalén. ¿Por qué? Recuerde las dos cosas que he mencionado. La ciudad estaba vacía y los enemigos estaban acechando, así que ellos necesitaban gente que tuviera autoridad en ese lugar. Así que ocuparon primero a los jefes del pueblo. Más adelante nos dice que 1 de cada 10 del resto del pueblo. Y yo pienso en esto, mis queridos hermanos, si me permiten, en la palabra diezmo. En otras palabras, los del pueblo diezmaron y permitieron que ocuparan la ciudad una persona de cada 10 de ellos. Dieron un diezmo. Y lo lindo de esto es que esta gente se ofreció voluntariamente. Y este punto parece ser un poquito irrelevante. Bueno, voluntariamente sí, cualquiera quiere vivir en Jerusalén. No, señor. No cualquiera quiere vivir en Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era el foco de atención de la gente que quería destruir a los judíos. Estar en Jerusalén era estar sujeto al estrés de las amenazas que continuarían. Y nosotros vamos a ver de eso más adelante. Y han continuado a lo largo de la historia, todavía el día de hoy. En cuanto a Jerusalén, mire, vivir en Jerusalén no es una cosa fácil. Hay que tener un corazón para estar en Jerusalén. Estoy hablando del tiempo de ahora. Y estoy también hablando del tiempo de ayer. Y dice la palabra del Señor, y creo que por esa razón, mis amados hermanos, que los jefes de las provincias y los israelitas y los sacerdotes y todos aquellos que formaban parte del pueblo bendijeron a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para hacer este sacrificio, si se puede utilizar la palabra, de no ir a una ciudad aparte de Jerusalén que podría ser tranquila y ocupar la ciudad de Jerusalén, que era símbolo de la restauración que Dios había ejecutado y de todo el bien que Dios había prometido. Número 4. Dice que algunos de las tribus de Judá y de Benjamín. Algunos de la tribu de Judá y de Benjamín. Y déjeme hacer aquí una pregunta. ¿Por qué solamente se menciona gente de Judá y solamente se menciona gente de Benjamín? Y eso está en varios versículos. No solamente aquí en el versículo 4, sino que también en la distribución. Vamos a ver, hermanos, cuando veamos la distribución del pueblo más adelante, que se menciona solamente a Judá y Benjamín. ¿Quién tiene idea de por qué solamente se menciona la tribu de Judá y la tribu de Benjamín? ¿Alguien tiene una respuesta? Estoy preguntando y dando la oportunidad a que alguien que haya sido inquieto con las escrituras sencillamente explore y nos diga por qué solamente Benjamín y por qué solamente Judá. Bueno, déjeme ayudar. Usted recuerda, hermanos, que la invasión de los babilonios fue ¿a dónde? A Judá. Las otras 10 tribus que componían el reino del norte de Israel fueron invadidas por los asirios en el año 720 antes de Jesucristo. Y esas 10 tribus fueron invadidas y fueron llevadas hasta Siria. Y nos cuenta la historia que jamás regresaron a ver la tierra prometida. Así que cuando los babilonios invaden a Jerusalén, que es parte de Judá, y a Benjamín. Y estas son las 2 tribus que se van al exilio babilónico. Entonces, estas son las 2 tribus que regresan en los 3 regresos que encontramos en la palabra.
regreso con Zorobabel, regreso con Esdras y regreso con Nehemías. Por eso no encontramos aquí, hermano, vestigio de las demás tribus. Sin embargo, sí se menciona a la tribu de los levitas y vamos a ver en un momentito por qué. Mire qué más nos dice la palabra acerca de esta ocupación en Jerusalén. Si usted hubiera sido de las personas que hubiera sido llamada para ir a Jerusalén, mire lo que dice la característica número 5. Eran hombres fuertes y de gran vigor. Eso es lo que dice el versículo número 6 y se repite nuevamente en el versículo número 14. Lo puede leer conmigo. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Verso 14, sus hermanos, hombres de gran vigor, 128. El jefe de los cuales era Sadmiel, hijo de Gedolín. ¿Por qué hombres fuertes? ¿Por qué hombres de gran vigor? Porque ese era el tipo de hombre que se necesitaba para defender la ciudad. Y otra vez estamos hablando, hermano, de ocupar espacio, de ocupar los lugares donde Dios nos necesita. Donde Dios me necesita. Y estoy utilizando una palabra que espero me la entiendan, porque en un sentido Dios no necesita como por necesidad a alguien. Pero cuando Dios quiere hacer algo, lo hace a través de hombres y mujeres como nosotros. Y Dios necesita de hombres y mujeres que ocupen su lugar. Y si usted hubiera tenido ciertas cualidades, usted hubiera sido llamado de alguna manera para ocupar su lugar en la ciudad de Jerusalén. Y es ahí donde retomamos el tema y rescatamos el punto. Estamos nosotros en el lugar donde Dios nos quiere. Estamos nosotros en el lugar donde Dios nos ha llamado. Estamos nosotros en el lugar donde Dios espera que seamos respuesta y solución para situaciones que se presentan en su pueblo y para con la gente que no es su pueblo. ¿Estamos nosotros en ese lugar? Mire el otro aspecto. Se escoge un número de sacerdotes particulares, un número particular de levitas y un número particular de porteros. En otras palabras, Nehemías va buscando a la gente de acuerdo a las tareas que estas gente hacen y ocupan. Y yo le pregunto, mis queridos hermanos, ¿sabemos nosotros cuáles son los dones, las gracias que Dios nos ha dado para hacer qué dentro del pueblo de Dios? Si Nehemías estuviera buscando personas para ocupar la ciudad, ¿podría identificar quiénes somos y qué hacemos? ¿Y cuáles son las contribuciones que podemos dar al pueblo de Dios? Si el pastor de nuestra iglesia está buscando personas para hacer qué, para hacer tal cosa, ¿podríamos nosotros ser identificados como personas que sabemos cuál es nuestra posición, cuál es nuestro llamado, cuáles son nuestros dones espirituales? Y yo quiero retar a todos los que estamos aquí en este círculo. Si usted no sabe cuál es su don espiritual, si usted no sabe cuál es la gracia que Dios le ha dado, mire, hable con su pastor y en una conversación seria y primero en oración delante de Dios, dígale: pastor, yo necesito saber cuál es la gracia que Dios me ha dado para el servicio, porque yo quiero ocupar el espacio que Dios quiere dentro del pueblo de Dios. Y le aseguro que ese espacio no es sentarse en el banco de la iglesia a mirar lo que todos los demás hacen. Ese es un lugar muy particular, pero el lugar al que Dios nos llama casi siempre va a ser a la línea del servicio, a la línea de bendecir a otros, a la línea de hacer que cosas sucedan para la gloria de su nombre. Sacerdote, levita, portero, hombre de vigor, hombre fuerte, principal, lo que sea tu asignación, lo que Nehemías nos está diciendo es que cada uno debe ocupar su lugar y debe haber un lugar para cada uno. Mira el segundo segmento de esta gran organización, mis amados. Los que ocuparon las ciudades de Judá. Si usted baja al versículo número 20, vaya conmigo por favor, versículo 20, dice: el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Un lugar para cada uno y cada uno en su lugar. Mire la lista, hermano. Mire la lista segmentada de este trabajo maravilloso que hizo Nehemías
y juntamente con Nehemías, por supuesto, los que estaban con él, para que el pueblo fuera ocupando espacios asignados de acuerdo a la necesidad del pueblo, de acuerdo a los propósitos de Dios para con el pueblo. Nos dice el verso número 20 que eran israelitas. Y yo no quisiera pasar por alto el énfasis de Nehemías en este asunto de la identidad, de la autenticidad, de verificar que las personas que ocuparan Jerusalén y las partes aledañas fueran judíos de verdad. Usted recuerda lo que dijimos cuando hablábamos en el capítulo 7 de la crisis de identidad que hay hoy en día en el pueblo de Dios, en el que decía un hermano y predicaba que cualquiera ahora mismo se llama cristiano. Cualquiera se llama cristiano. Cristiano con una botella de romo en la boca, cristiano en adulterio, cristiano robando, cristiano mintiendo, pero cristiano. Todo el mundo es cristiano. Crisis de identidad. Y en el pueblo de Dios hoy en día parece que también nos ha afectado esto. Nehemías no quiso pasar por una crisis de identidad en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nehemías dijo, aquí van a estar solamente los que son judíos, los que son los de a verdad, verificados por su genealogía, por su abolengo, por su historia. Así que este énfasis de israelitas ocupando las ciudades no es fortuito, mi hermano, es importante. Dice también que en las ciudades aledañas a Jerusalén la ocuparon los sacerdotes, ocuparon levitas. Mire que se hace una categorización muy interesante para asignar sirvientes del templo. Eso está en el versículo número 21. Se menciona ahí mismo en el versículo 21 a los hijos de los siervos de Salomón. Los hijos de Judá se le asignan aldeas específicas, 25 a 30. Mire lo que dice el versículo número 25. Lo puede leer conmigo, verso 25. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, Dibón sus aldeas, Jecapsel sus aldeas, Jesúa, Molada, y ahí están los nombres de las ciudades. Pero más adelante, hermano, se mencionan las ciudades que habitaron los hijos de Benjamín. Verso 31, y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo este énfasis, hermano? Porque esto no fue coja quien quiera lo que quiera y vaya para donde quiera. Esto fue en orden. Porque a Dios le encanta el orden. Esto no fue, hermano, un grupo de gente que se lanzó a la calle, como ha sucedido, por ejemplo, en Santo Domingo, y comenzaron a ocupar terreno, sin pensar si tienen dueños, no son dueños, si son del Estado, o si son lugares resguardados, preservados como áreas verdes. Eso no fue así, fue orden. Y vuelvo otra vez al principio. Perdóneme que se me fue la cámara aquí, pero la voy a restaurar inmediatamente. La voy a restaurar, aquí está. Estoy en la cámara nuevamente. Bueno, esta es una diferente, porque tengo que tener una cámara y también tengo que tener un auxiliar para cuando pasan cosas como esta. Hoy están pasando un par de cositas, ¿se han dado cuenta, mis hermanos? Primero tuvimos un poquito de problemita técnico al principio y ahora me acaba de ir la cámara, pero gloria a Dios, vamos a llegar al final en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo segundo que nosotros vemos aquí, hermanos, es que en esta ocupación hay una organización clara, plena, definida. Aquí hay un trabajo que se ha hecho para que las cosas no se hagan medalaganariamente, sino en el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y eso nos desafía a nosotros, hermanos, y estoy hablando en este aspecto a los líderes, pastores, siervos del Señor que estamos aquí en esta reunión. Cuán importante es que nosotros sepamos asignar a nuestra gente y los pongamos en los lugares que le corresponde, de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su tarea, de acuerdo a su capacitación, de acuerdo a su identificación. Usted es sacerdote, vaya a ser sacerdocio. Usted es levita, ejérzalo de levita. Usted es portero, vaya a ser portero. Usted es de lo de la tribu de Benjamín, para aquel lado. Usted es de la tribu de Judá, para este otro lado. Si usted no canta, no cante. No es obligado a cantar, hermano. Si usted no sabe predicar, no tiene que predicar, hermano. Si usted no sabe enseñar, no tiene que enseñar. Hay tantos ministerios que se pueden hacer. Y hay veces, hermano, que los que deberían estar haciendo obra de misericordia están cantando. Y hay veces que los que deberían estar sirviendo están haciendo otros ministerios.
que no están designados dentro del llamado, dentro del talento, dentro de la gracia que Dios le ha dado. Nehemías dijo, aquí cada uno va a tener un lugar y va a haber un lugar para cada uno de acuerdo a lo que tenga que ver con su asignación, con la asignación que Dios le ha dado. Esos son los principios, hermanos, que dominan en primer lugar esta reorganización. Pero hay un aspecto, hermanos, que es el que decía hace un momentito que yo quería llegar a él. Y gracias a Dios, aquí llegamos. Es el aspecto en el que Dios mueve el corazón de Nehemías y de los líderes de aquel tiempo a que restauren la alabanza dentro del pueblo, a que restauren los ministerios de alabanza dentro del pueblo. Yo le dije hace un momentito que yo mismo me sorprendí de que en varios estudios que he hecho del libro de Nehemías, en algún momento yo como que le pasé por alto a ese detalle. Pero es tan consistente e insistente lo que presenta el libro que no se puede pasar por alto. Hay una reorganización del ministerio de los levitas en torno a la alabanza. Y aquí estamos destacando 4 aspectos que se desbordan en el libro de Nehemías, capítulo 11, hasta el capítulo 12, verso 26. Hermanos, se restauró el ministerio de la palabra, se restauró el ministerio de la predicación, se restauró el ministerio de la oración, porque el pueblo estuvo orando todo un día en silicio y en ayuno. Pero había un aspecto que Dios notó y que Dios resalta. Hay que restaurar la alabanza en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que restaurar el sentido de que alabar a Dios es importante. Mire, no es coincidencia que el día de ayer en Gosén tuvimos una reunión con el grupo de alabanza de nuestra iglesia. Y en esta reunión, que fue maravillosa, hermanos, reunidos con nuestro grupo de alabanza, ahí están hermanos que han trabajado con sacrificio y con el corazón. Y en esa reunión estábamos preguntándonos por qué la iglesia no canta el día de hoy. Y estoy hablando básicamente de la línea de las iglesias nuestras, porque hay iglesias que se desbordan cantando. Pero ¿qué ha pasado en la línea de nuestras iglesias que la gente se queda expectante mirando a los que cantan y se hacen un murmullo en mucho? No abren la boca, hermano. Y yo lo veo porque estoy en el púlpito. Y no estoy haciendo una crítica para que usted se sienta mal. Quizá usted está pasando por esta experiencia, hermano. No cantamos, no alabamos a Dios, no abrimos la boca en alabanza, como dice el libro de los Salmos. Y a veces los que están en el ministerio de alabanza quisieran llevar a la gente a que responda a la alabanza. Yo sé que hay factores y cosas que tenemos que revisar, pero tenemos que tomar este punto para llamar la atención al pueblo de Dios y decirle, tenemos que restaurar la alabanza dentro del pueblo del Señor. Tenemos que levantar la alabanza. El pueblo de Dios tiene que cantarle a su Dios. Tiene que abrir su boca. Tiene que decirle a Dios cuán grande es, cuán lindo, cuán maravilloso. Tiene que abrir su corazón. Tiene que soltarse, hermano. Suéltese. Suéltese cuando usted alabe a Dios. No se preocupe por el que mira, el que no mira, el que acecha o el que no acecha. Suéltese para alabar a Dios. Porque no le podemos dar a Dios menos que eso. No un murmullo. No una expresión tímida. Sino que prorrumpan, como dice el libro de los Salmos, nuestros corazones en alabanza. Así que encontramos este detalle aquí, hermano. Yo quisiera pasar por los versículos. Mire, capítulo 11, verso 17. Vaya conmigo. Capítulo 11, verso 17. Mire lo que pasa, capítulo 11, verso... dije 17, es 7. Capítulo 11, verso 7. ¿Qué dice? Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, escucha esto, hermano, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Aquí había un líder de alabanza. Yo sé que la palabra líder de alabanza o líder de algo
a veces no es muy bienvenida en algunos círculos y bueno, vamos a respetar eso. Pero póngale director de alabanza. Aquí había un hermano que tenía como comisión dentro de los levitas comenzar la alabanza en el pueblo de Dios. Y es que el pueblo de Israel todavía hoy utiliza horarios de oración. La primera hora, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta hora, que no es una hora detrás de otra, a veces es 3 horas después, 4 horas después, 5 horas después. Pero así le llaman, la primera hora, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y entonces el pueblo va a orar. Y cada vez que se ora, eso es el día entero. Cada vez que se ora, parece ser que este hermano era la persona encargada de comenzar la alabanza. Me corrige mi hermano Vidal, que es 11:17. 11:17, Vidal. 11:17. Ay, sí, lo tengo aquí. Lo tengo 11:17 en mis notas, pero en la gráfica puse 11:7. Así que gracias, Pastor Vidal, por la corrección. Dice el pastor que no nos vamos a pelear por 10 puntos. Está bien, no hay problema. Gloria a Dios. Dice, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdí, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracia al tiempo de la oración. El orden de la alabanza, hermano, es sumamente importante dentro del pueblo de Dios. Mire, nosotros hemos aprendido, y esto lo aprendí yo, tengo 40 años en el Evangelio, no me calculen la edad, pero tengo 40. Y me enseñaron que la parte más importante del servicio era la predicación. E inclusive que las alabanzas se tenían que preparar para preparar a la gente para la predicación. Amados, eso no está en la Biblia. Y si alguien lo encontró un versículo que las alabanzas son para preparar a la gente para que le prediquen, que me lo enseñe. Las alabanzas son un componente de primer orden en lo que tiene que ver con la adoración a Dios. En el culto a Dios es importante la alabanza como es importante el mensaje de la predicación. Es importante la predicación como es importante la oración. Es importante la predicación y la oración y la alabanza como es importante que se dé testimonio, que se traigan ofrendas a Dios. No hay algo más importante y esto es menos importante. Todo es importante a la hora del culto. La alabanza, la adoración, el entregarnos a Dios, el dar ofrendas a su nombre. Todo es, que todo alabe a Dios, que todo bendiga su nombre. No hay aspectos superiores e inferiores en el culto. Hay una unidad, hermano, que se tiene que reflejar en todo lo que hacemos a la hora que nos reunimos para bendecir el nombre de Dios. Entonces, Nehemías es invitado por Dios a rescatar la alabanza. Nehemías, tienes oración, Nehemías, tienes predicación, pero tienes ahora que rescatar la alabanza. Y permítame continuar. Mire lo que dice ahora en el capítulo 11, verso 22. Este sí lo tengo correcto, Pastor Vidal. Este sí. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. El ministerio de estos hermanos era cantar. No eran artistas pagados como los que hay ahora, que si usted no tiene 35, 50 o 75 y hasta $100 para irlo a ver, pues usted no puede ser bendecido por esos hermanos. Eran cantores que tenían un llamado ministerial a utilizar sus voces para alabar a Dios. Y la importancia de estos hombres dentro de lo que tenía que ver con la restauración de todo lo que Dios estaba restaurando es destacada aquí en este versículo donde Nehemías señala, recalca, subraya. Eran cantores sobre la obra de la casa de Dios. Pero podemos ir todavía un poquito más atrás y ver qué estaba sucediendo con el pueblo cuando Esdras y los demás regresaron y qué aporte hicieron ellos en este mismo aspecto de la alabanza. Mire, capítulo 12, verso 8 del libro de Nehemías. Estamos ahora en 12:8. Y otra vez lo cogí bien, mi hermano Vidal. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos
de alabanza. Cantos de alabanza. Otra vez estoy destacando el hecho de que una restauración de la alabanza fue un elemento importante en el proceso de restauración de todas las cosas dentro del pueblo de Dios. Y el último versículo que quisiéramos ver es el capítulo 12, versículo 24. Mire qué lindo dice esto, hermano. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. La idea que me transmite el texto, y quizás alguno de ustedes, hermanos, pueda hacer algún comentario alrededor también, que nos pueda todavía dar más luz, es que estos levitas, estos hombres, tomaban turnos para alabar a Dios. Como les decía, la adoración en el templo era un asunto de todo el día. Y cada vez que se abría el momento y se anunciaba el momento de la oración, entonces venía alabanza. Y habían personas que estaban consagradas. Yo me imagino, y Keila, nuestra líder de alabanza, está por ahí, que en la semana ensayaban, Keila, y tomaban espacio para aprenderse los himnos, los cánticos. La escala que se utiliza en los cantos hebreos es la escala menor, diatónica, que es una escala un poquito complicada para nosotros, quizá. Bueno, estoy hablando un poquito de música, pero los que entienden música me entenderán un poquito. Y estos hermanos se aprendían sus notas, se aprendían sus segundas voces, sus terceras voces, para preparar la alabanza. Y tomaban turnos. Venía el primer grupo coral, el primer grupo de hombres y de hermanos que ofrendaba alabanza delante del Señor y la presentaba delante de Dios. Así mismo lo hacía el segundo, y lo hacía el tercero, y lo hacían de tal manera, hermano. Escúcheme esto, voy a utilizar una palabra que yo espero que no se nos olvide. No había escasez de alabanza en el pueblo de Dios. No había escasez de alabanza en el pueblo de Dios. Porque estos levitas, cuando terminaba un grupo, quizá ya cansado, porque a la hora primera quizá era a las 6 de la mañana, y la hora segunda era a las 9 de la mañana, y estos hombres ya tenían media hora cantando, venía otro grupo y relevaba, y vamos a cantar, y vamos a alabar, y vamos a bendecir el nombre de Dios. Y la alabanza judía, hermano, es una alabanza viva, una alabanza a veces estruendosa. Muchas ocasiones. La próxima semana vamos a estudiar los versículos 27 en adelante, y vamos a ver cómo se le celebra una fiesta a Dios, hermano. Yo quiero que usted venga a aprender cómo se le celebra una fiesta a Dios, porque los versículos 27 en adelante, léalo desde ahora, nos enseñan cómo se le celebra una fiesta al Señor. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo lo hacían y cómo lo hizo el pueblo de Israel? El tema principal, hermano, de todos estos versículos es que hay una restauración en organización para preservar los frutos del avivamiento y para preservar los frutos de la restauración. El Señor nos invita hoy en día, de igual manera, a que estemos listos, hermano, para seguir los pasos de Nehemías y tomar acción y posición dentro del pueblo de Dios, para que todo lo que Dios está haciendo en nuestro medio se preserve, crezca, madure, se extienda, llegue a otras naciones, almas sigan viniendo a los pies de Cristo, el pueblo de Dios siga siendo tocado y bendecido, porque ese es el propósito de Dios para con su pueblo. Y finalizo, mis amados, señalando algunos aspectos importantes aquí en esta reorganización. Si usted ve los versículos 9, 11, 14, 16, 17, 21 y 22, estos versículos nos indican que en esta reorganización Nehemías asignó personas para que encabezaran a esos grupos reorganizados, valga la redundancia. Él asignó a líderes de grupos, y lo podemos comenzar a leer desde el versículo número 9, donde él dice
y Joel, hijo de Sicri, era el perfecto o el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. Verso 14, ¿está conmigo? Y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sadmiel, hijo de Gedolín. ¿Está conmigo? Mire lo que dice el versículo número 16. Dice, Sabetai y Josabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Mire lo que dice el versículo número 17, ahí mismo, a continuación. Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracia al tiempo de la oración. Bakbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Mire lo que dice ahora en el versículo número 21. Está conmigo en la lectura, 21. Los sirvientes del templo habitaron en Ofel, y Sia y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y así puede continuar con los demás versículos que están mencionados en esta sección. ¿Cuál es la importancia de eso? En temas de reorganización y de preservar los frutos de restauración, de avivamiento, del mover de Dios en nuestras iglesias. Hermano, tenemos que ponerle cabeza a los ministerios. Otra vez nosotros estamos convencidos de que el servir a Dios es la marca de todos aquellos que dirigen. El hombre de Dios, la mujer de Dios que ha sido llamado por Dios al pastorado, a servir en un grupo juvenil, en un grupo de damas, en un grupo de discipulado, en la escuela dominical, está llamado a servir, pero tiene que liderar. Tiene que liderar. Y liderar significa que usted asume la responsabilidad de mantenerse al frente, pidiendo la dirección de Dios para que le ayude a tomar decisiones importantes que mantengan al pueblo haciendo la voluntad de Dios. No podemos eludir esa responsabilidad. Y cuando Nehemías habla de organización, él dice, aquí hay un grupo de 50, necesito a alguien que sea el representante cabeza de ese grupo. Aquí hay un grupo de 100, lo mismo. Aquí hay un grupo de 1000, lo mismo. En las ciudades representadas necesito ancianos, personas que representen a esos grupos de personas que están ahí y los ayuden a moverse hacia adelante. En el libro de Efesios capítulo número 4, la palabra del Señor nos habla de lo que se llaman los ministerios pilares. Y dice el apóstol Pablo que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios asignó personas que tomaran posición de servidores líderes, hemos cambiado el orden, servidores líderes dentro del pueblo de Dios para que avancen la obra de Dios y hagan que las cosas, por la gracia de Dios, con la anuencia del pueblo y con la dirección del Espíritu Santo, sucedan dentro del pueblo del Señor. En segundo lugar, se asignó a provisión para los servidores del templo. Versículo 23. Yo he destacado esto por lo que pasó la semana pasada, hermanos. Usted recuerda que hablamos sobre las ofrendas y cómo el pueblo... esa fue otra de las cosas que se restauraron. Se restaura la predicación de la palabra, se restaura la oración, se restaura el servicio, se restaura la ofrenda y también se restaura la alabanza. Y el versículo número 23 es una acotación de eso. Dice, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Hermano, este es un tema muy sensible en este tiempo. Estamos viviendo en un tiempo de extremos en el que hay gente que se ha dedicado a mercaderear con la fe y están utilizando los medios de comunicación para pedir dinero a diestra y a siniestra, y no queremos ser confundidos con ese extremismo. Pero sí tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice, en el sentido de que la palabra de Dios nos invita y nos manda a que proveyamos para la casa de Dios, a que no nos quedemos con los diezmos del Señor, a que la ofrenda, y subráyeme esta palabra que le voy a decir, la ofrenda no es opcional para el cristiano. Yo no ofrendo si yo quiero, si a mí me parece, o si yo siento, si a mí me gusta la idea, o si me sobra. Es un mandamiento del Señor.
Y es bendecido el pueblo de Dios por aquellos que con alegría obedecen ese mandamiento del Señor. Y en esta restauración de cosas, Nehemías subraya que se le asignó provisión a los servidores del templo para que se dedicaran al servicio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay personas dentro del pueblo de Dios que, mire, pueden hacer un trabajo que llamamos voluntario, ¿verdad? Trabajo voluntario significará un trabajo que, a pesar de todas las cosas en las que yo me ocupo, puedo también dedicarme a la obra de Dios, mientras también tengo cuidado de ciertas cuestiones que van a poner comida sobre la mesa para mi familia. Pero hay personas que por llamado de Dios van a tener que dejar sus trabajos, van a tener que dejar sus ocupaciones. Quizás no lo dejen totalmente, pero lo harán parcialmente. Y ese es un momento en el que la iglesia del Señor le puede decir a un hermano que está cumpliendo con los propósitos de la iglesia, no que lo hizo porque a él se le ocurrió, sino que está cumpliendo con los propósitos de la iglesia de Cristo. Hermano, dedícate al servicio, nosotros te vamos a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Dedícate a la predicación, nosotros te vamos a respaldar. Dedícate a hacer la voluntad de Dios en esta manera que bendice al pueblo de Dios, nosotros te vamos a respaldar. Aquí están ofrendas para que tú sigas haciendo para la gloria de Dios lo que estás haciendo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, hay personas que se han retirado del ministerio. Y esto lo digo porque lo vi y lo experimenté en carne viva. Porque estas personas sintieron el llamado de Dios de dedicarse a Dios y a su servicio. Y no lo respaldamos como ellos se merecían, como ellos tenían que ser respaldados. Y algunos no pudieron continuar. Y algunos tuvimos la cachaza, me voy a tener que incluir yo, de decirle a ciertos hermanos, sufra por el evangelio, hermano, que eso el Señor lo llamó, si el Señor lo llamó. El Señor lo llamó a él a servir, pero me llamó a mí a apoyarlo. El Señor le llamó a él para que dejara sus ocupaciones de trabajo secular y se dedicara a la enseñanza de la palabra, a la evangelización, a las misiones, al pastorado. Pero con el llamado que le dio a él, me dio uno a mí para decir, apóyalo, apóyalo. Y la enseñanza aquí en la Escritura, en el libro de Nehemías, es tan clara, mis amados, de que los levitas habían sido llamados por Dios para el servicio de la obra, y Dios había instruido al pueblo de Israel de que todas las tribus sacaran una porción para que se la dieran a los levitas, de manera que los levitas pudieran seguir haciendo el trabajo que correspondía a la obra del templo, a la del tabernáculo en aquel tiempo, y a todo aquello que tuviera que ver con el servicio al Señor en el área del templo. Ese llamado nos corresponde a nosotros también hoy. Y si usted ve la tercera línea que he puesto aquí, hermano, es que tanto en el versículo, los primeros versículos del capítulo 11 y en el versículo 18, se le comienza nuevamente a llamar a Jerusalén la ciudad santa. Ciudad santa. Esa descripción es una descripción, hermano, que marca el territorio de Jerusalén, y ya no es la ciudad proscrita, ya no es la ciudad llena de personas desamparadas, ya no es la ciudad de la vergüenza, ya no es la ciudad del castigo, ya no es la ciudad destruida, ya no es la ciudad donde los enemigos hacen lo que les da la gana. Esta es ahora la ciudad santa. Parte de la reorganización a la que Dios nos llama, nos invita también a designar con los nombres que corresponde los territorios y los espacios donde Dios nos ha llamado a servir y los cuales hemos rescatado. Y por último, mis amados, encontramos la cuarta y la quinta lista de nombres y registros. Nehemías sigue enfatizando la importancia de la identidad y de la autenticidad del pueblo de Dios. Eso está en los versículos 22 y 23, donde Nehemías habla de que las personas de las cuales se halló registro fueron las que fueron permitidas en el pasado para estar como parte del pueblo, y lo serían en esta ocasión. Cada vez que yo veo esta lista de nombres, me acuerdo de Alexandra, porque Alexandra, en mucha sinceridad,
Dijo lo que muchos de nosotros hemos hecho, aburrirnos de estas listas, tantos nombres. Y uno no sabe por qué. Bueno, sabemos por qué ya. Porque Dios es un Dios personal. Porque si tú hubieras estado en Israel, tu nombre estuviera ahí inscrito. Porque cuando Dios nos llama y nos habla, nos llama por nuestro nombre y nuestro apellido. Porque Dios tiene planes para nosotros. Porque Dios conoce nuestra familia, nuestro origen, hacia dónde vamos. Para Él no somos un número. Para Él no estamos perdidos en un grupo de gente. Para Él somos nombre y apellido. Así nos conoce Dios. Y así se ejecuta el plan de Dios de la restauración. Así que, amados hermanos, el día de hoy vemos una vez más cómo Nehemías continúa desarrollando este plan que lo convierten a él en uno de los líderes más prominentes de todo el Antiguo Testamento. Y lo que pasa en el libro de Nehemías, hermanos, es también una de las historias más maravillosas que encontramos en todo el Antiguo Testamento. El pueblo no solamente se avivó, el pueblo no solamente buscó a Dios, el pueblo no solamente se humilló, el pueblo no solamente hizo cosas maravillosas para volver al origen de donde habían salido, sino que también se aseguraron de que esas conquistas de restauración se preservaran. Y la manera de preservarla es por medio de la organización. Por medio de la organización. En el programa de la guía, que ustedes van a recibir después de este estudio, por supuesto, finalizo con estas palabras. Cuando en el pueblo de Dios entendemos nuestra posición y tomamos nuestro lugar, se preservan los frutos de bendición espiritual que el Espíritu Santo cosecha. Dios no se glorifica en medio del desorden, se glorifica en medio del orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí nuestra presentación de este día. Y como decía, el próximo jueves espero compartir con ustedes, mis amados, el capítulo número 12, versículo 27 en adelante. Estará con nosotros Keila, que es nuestra líder de alabanza en Gosén. Y yo sé que Keila va a compartir con nosotros lo que hay en su corazón en torno a lo que tiene que ver con cómo el pueblo de Dios es llamado, invitado, convidado y hasta desafiado a cantarle a Dios, a alabar a Dios, a moverse en este ambiente donde la gloria de Dios se manifiesta cuando el pueblo con toda la fuerza de su espíritu primero y después de sus pulmones se expresa en alabanza delante de la presencia de Dios. ¿Cómo celebrarle una fiesta a Jehová? Quisiera escuchar a algunos de ustedes, hermanos, que puedan reaccionar y quieran participar con nosotros en este momento. ¿Qué el Señor le ha hablado? ¿Qué el Señor le ha dicho? Mi hermano Fran está por aquí nuevamente y celebro mucho que Fran está con nosotros aquí de Jarabacoa y otros hermanos y hermanas que están con nosotros acompañándonos. Que Dios le bendiga a cada uno, los hermanos pastores que nos han acompañado desde el principio. Qué gran gozo, qué gran privilegio poder aprender juntamente con ustedes. ¿Quién quisiera comenzar y darnos lo que el Señor le haya dado en este momento? Fran, ¿tú quisieras comenzar? Amén, amén. Amén. Bueno, varón, mira, al yo mirar esto, yo estoy emocionado. Realmente yo estoy emocionado, aunque entré tarde al estudio, pero yo estoy emocionado con esto. Varón, nosotros tenemos ya, algunos de nosotros, 20 años, 15 años, 30 años en el ministerio, varón. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un mea culpa, varón. Santo Dios. Yo creo que nosotros, porque nosotros somos los encargados de la iglesia, varón. Y si la iglesia está pasando la situación que está pasando, varón, nosotros tenemos que hacer un mea culpa. Porque somos nosotros los que le estamos ministrando, varón. Bendito Dios. Somos nosotros los que le estamos enseñando, varón. Y yo miro esto, realmente, varón, no sé qué es lo que pasa muchas veces con nosotros, porque, ok, la revelación de Dios va progresando en la vida. Wow, varón, pero podríamos decir,
que no nos dé vergüenza, varón, empezar de nuevo. Gloria a Dios. Al primer amor, hermano Frank. Sí, varón. Al primer amor. Y decirle a la congregación donde yo estoy, a los líderes o a los hermanos donde yo estoy, decir, hermano, vamos a empezar a levantar los muros y vamos a hacerlo como lo hizo Nehemías. Gloria a Dios. Y de paso yo te voy a decir, varón, ¿cuánto cuesta para nosotros ahora mismo que tú estés enseñándonos esto por este medio? ¿Cómo nosotros estamos aportando para que este medio de enseñanza siga progresando? Nosotros metiéndonos la mano en los bolsillos y decir, tenemos que organizarnos para que esto siga, para que no se acabe hoy, para que siga siempre. Gloria a Dios. Gloria varón, a Dios. Organicémonos, varón. Hagamos un mea culpa y digamos, yo estoy aquí en Jarabacoa, yo puedo aportar, hermano, yo puedo sacar para aportar, en el nombre de Jesús. Que sirva para extender la causa de Cristo, mi hermano Fran. Conocemos tu corazón, sabemos lo que tu testimonio, y me siento tocado por lo que acabas de decir, porque yo tengo que hacer esa mea culpa. Yo tengo que hacer esa mea culpa. Sí, yo también, varón, yo también. Tengo que hacer. Yo también. Yo también. Amén. Gracias, amén, mi varón. hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Quién más quisiera compartirnos esta noche? Mi hermana Maribel, usted levantaba su mano. Amén. Amén. Una de las cosas que a mí me impacta del libro de Nehemías es que Nehemías, al tomar manos a la obra, siendo quien era, porque muchas veces cuando la gente está muy ocupada, aunque vea la necesidad, hay un estado de indiferencia. Uh-huh. Entonces, esto no hace que la persona, los que están al lado, se animen. Entonces, en esta reorganización y organización, nosotros podemos ver cómo cada cosa se dieron con éxito. Amén. Porque todo el mundo se animó a hacer lo que tenía que hacer. Uh-huh. Todo el mundo estaba en su lugar de trabajo, los cantores en su lugar del altar, los que estaban manos a la obra. Y es interesante cuando tú puedes leer este libro y ver todas las cosas que sucedieron allí. Y cómo es posible cuando Dios está manos a la obra y es interesante. Nosotros tenemos que pedirle al Señor en estos tiempos que a veces nos excusamos, que no voy a la iglesia por tal o cual cosa, que no hago esto por H o por Y. Pedirle al Señor en oración, Señor, ¿cuál es mi lugar en tu obra? ¿Qué tú me instas a hacer? Que tu Espíritu Santo me mueva a hacer lo que yo tengo que realmente que realizar. Amén. Y que ese sea el sentir, que esto no sea un estudio más, que esto sea un estudio que realmente en mi corazón llene las expectativas de mi alma al servicio del Señor. Que cada hermano pueda sentir eso y reaccionar. Porque cuando Nehemías vio que los muros estaban quemados, él tomó mano a la obra, él buscó carta con el rey y él hizo lo que tenía que hacer. Y de una vez las cosas fueron reorganizadas y el trabajo se realizó. Uh-huh. O sea, que Dios nos ayude, mis hermanos, a que en estos tiempos, que vendrán un tiempo bien difícil, nosotros podamos poner manos a la obra para la gloria y la honra del Señor que nos llamó. Dios le bendiga. Amén, mi hermana Maribel Frías, gracias. Tomo esa palabra para mí, porque de verdad que a veces uno se queda en el hablar y Dios necesita más que el hablar, necesita nuestras acciones puntuales para que su gloria se manifieste. No sé si habrá alguien más que quisiera compartir con nosotros esta noche. Por aquí me dice mi hermana Yandra, hay que entender que Dios es un Dios personal y que nos conoce en lo más íntimo y nos escucha y sabe quiénes somos. Eso es maravilloso. Muchos amenes por aquí de muchos de ustedes.
154094 dice: unidos, el que no puede aportar en economía, que aporte en otro aspecto, dice mi querido hermano. Así que también recibimos eso. Saludamos a los hermanos que están en Facebook: Dora Thomas en San Pedro, Eneida Minier Durán también, mandándonos bendiciones por acá. Les saludamos con mucho corazón. ¿Alguien más que quisiera compartir con nosotros esta noche? Sobre todo aquí de la audiencia de Zoom, que son los que pueden utilizar sus cámaras y sus voces para intervenir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, pues yo digo amén, y yo creo que todos podemos decir amén, ¿verdad, mis amados? Amén, amén. Que Dios nos ayude a ser un pueblo organizado. Amén. Que Dios nos ayude a que no se hermano, que no se pierdan los frutos de lo que Dios hace. Mire, yo trabajé como evangelista por casi 12 años y predicamos la palabra del Señor en toda la República Dominicana y más allá. Vimos cerca de 3,000 personas o más venir a los pies de Cristo. Y puedo contar testimonios maravillosos de cuántas personas todavía están en los caminos de Dios como consecuencia de ese trabajo conjunto de iglesias que muchas veces se unían para hacer una campaña en Elías Piña, en San Juan de la Maguana, en Puerto Plata, en Santiago, en Higüey, en San Pedro, en la misma capital, en toda la costa norte y más allá. Pero solamente quiero decir que muy minúsculamente, no todo el tiempo, pero muy minúsculamente, a veces se predicaba en un lugar, personas venían a los pies de Cristo y uno regresaba y esas personas no estaban, porque no se hacía un trabajo después de eso, porque no se organizaba la iglesia alrededor de esa gente que venía a los pies de Cristo. Podría decir que habían iglesias que inclusive hacían la campaña y ni siquiera se les ocurría que la gente se iba a convertir a Cristo. Y eso no debe suceder en el pueblo de Dios. Sí. Tenemos que preservar las cosas que Dios pone en nuestras manos. Y aquí Nehemías nos está enseñando. Eso lo hacemos organizándonos alrededor de la bendición. Aquí está la bendición de Dios. Organicémonos alrededor de la bendición. Amén. Una cosita nada más. Mi hermano, sí. Yo soy fruto de una campaña en un play. Yo soy fruto de una campaña en un play. Predicó Rolando Díaz ese día en el play de Mendoza, de Amará, ahí. Amén. Hermano, y Carlos no me soltó, Carlos Díaz, no me soltó, aunque yo me le escondía, muchas veces me le escondía para no ir a la iglesia. Él no me soltó. Y yo doy gloria a Dios por ese hombre. Lloro todos los días por Carlos Díaz. Amén. Donde quiera que esté. Y por Manuel Amén. Smith. Porque Gloria Carlos a Dios. no me soltó. Donde me agarró hasta que yo hice el consolidación, que era lo que se daba ya. Ven, no sé a otro, pero a mí él me agarró y no me soltó más. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Soy fruto de una campaña. Bueno, por aquí hay otro fruto de otra campaña. Bueno, de esa misma campaña. Y voy a pasar el micrófono a mi querido hermano Genaro Zorrilla. Genaro, tú deberías aprovechar ahora y contar tu testimonio. Y de esta manera, hermano, me despido y le paso a Genaro. ¿Cómo fue, Genaro? Fran es más viejo que yo. Fran era y yo éramos dos cabezones. Enredado. Alberto. Pero mira, Genaro, lo que está diciendo Fran es que se organizaron alrededor de la bendición de la campaña para preservar el fruto de la salvación de él. Igual y como pasó contigo. Eso me recuerdo yo el 8 de julio de 1988, que el Señor habló a mi vida y me recuerdo yo que yo dije, no, yo vengo mañana. Ovalle lo dijo, pero yo no me recuerdo que él dijo, ese no viene más por aquí. No, porque yo no lo dije delante de ti. No, yo no lo oí. Pero yo estaba cuando Genaro dijo eso, y yo estaba en la campaña en el Play, y yo vi a Genaro que pasó y Manuel le habló, y entonces Manuel le predicó, pero rebaló Genaro y metió una y metió otra, pero dijo, yo vuelvo mañana, y volvió. Y se convirtió. Y la iglesia en Mendoza le dio seguimiento. Se organizó alrededor de la bendición de esa campaña. Y aquí está nuestro hermano Genaro. Bendito sea su nombre. Dios es bueno, mi hermano. Y sobre todas las cosas lo que hay que perseverar.
y Gloria creerle a a Dios. Creo que la Amén. hermana Porque Maribel quería cada uno decir algo, tenemos hermana nuestro Maribel. inconveniente, pero Discúlpame. Dios, si le creemos a Dios, y sobre todo que personas me seguían, me predicaban, me llamaban, porque Gloria a Dios. como Frank éramos rebeldes, creíamos a nuestra manera, pero Dios nos fue moldeando a la manera de Dios, no la manera mía. Yo Ujú. tuve que dejar muchísimas cosas porque el Señor tuvo que hablar conmigo. Gloria Y a eso es Dios. lo que Dios hace con nuestra vida. Por Gloria a eso Dios. yo me gozo, y escúcheme que me voy a extender. Yo vi un documental hoy de la guerra de los 6 días de Israel contra Egipto, contra Siria y con todos esos países. Y hubo un general que dijo, voy a organizar. Me recuerdo que vi en el video que gente de otros pueblos, de otras naciones que eran israelitas, iban allá a pelear, porque el ejército de Egipto era 3 veces mayor. ¿Qué es lo que le quiero decir, mis hermanos, con esto? Que el pueblo de Dios tiene que unirse. Amén. Si nos unimos, la guerra es mucho más fácil. Así Gloria es. a Dios. Porque contamos con Dios, pero estamos unidos. Entonces, Amén. ¿qué es lo que hacemos? Predicar tu palabra. La hermana Maribel tenía algo, perdóname, hermana Maribel, adelante, sierva. No, está bien. Yo lo que dije fue amén cuando estaba hablando el hermano Genaro. ok. Tranquilo. Amén. Adelante entonces, Genaro. Damos gracias a Dios por este tiempo y el Señor se sigue glorificando. Y algo muy importante que tú acabas de decir, Ovalle, y es que muchos líderes, muchos hombres de Dios han tenido que claudicar porque le decimos, mira, que el Señor te bendiga. Sí, y nosotros pudiendo tener los medios para sostener a esa persona. Yo doy gracias a Dios por la iglesia que estoy, por sobre todo que nuestro hermano Pastor Ricardo nos enseñó a dar para el Señor. Amén. Amén. A dar para el Señor, siempre. Y yo doy gracias a Dios porque el Señor sigue siendo bueno Amén. con su Amén. pueblo.